divino ser superior que moráis en nuestro interior. Os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, y en contacto con vuestro bendito amor se purifique nuestra mente y corazón. Y a través de esta invocación percibamos la verdadera vida del alma. Nos entregamos con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interno vuestra espiritual y divina gracia. Bueno, pues de nuevo con estos temas y con estos andares, y el tema que nos toca hoy es tan interesante como difícil de transmitir. Y vamos a hablar de la mónada, aquello que realmente es cada uno de nosotros. Así que buenas tardes a todos en esta fría tarde de invierno. El sexto principio de nuestra Constitución es Buddhi. A menudo se le llama el alma espiritual. En los inicios de la literatura teosófica, Buddhi es un sustantivo femenino sánscrito derivado de la raíz Bud, que significa estar despierto, entender, saber, comprender, siendo su forma masculina la palabra Buda. En la filosofía hindú, este término se usa para referirse al aspecto superior de nuestra mente, aquello que es atraído por la verdad en mayúsculas. Esta interpretación es distinta de la visión teosófica, que considera a Buddhi como un principio impersonal que está más allá de la esfera de la mente. No obstante, el alma espiritual, Buddhi, no es ajena a nuestra facultad mental. Cuando se conecta con la mente, se convierte en fuente de sabiduría. Y desde este punto de vista podríamos decir que el uso hindú del término no se refiere a Buddhi en sí, sino a su efecto o su influencia en la mente. Bien, antes de continuar, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que quiere decir la palabra principio. ¿Cuál es la idea que subyace detrás de esta palabra? Porque cuando a uno se le dice el sexto principio, el quinto principio, el cuarto principio, bueno, ¿principio qué es? ¿Que comienza algo? ¿Qué quieres decirme con principio? Bueno, pues principio hemos de entenderlo como un inicio, como un fundamento, como una base. Es un término técnico usado en teosofía que se refiere a una esencia fundamental. Una esencia fundamental, una que particularmente produce una cualidad concreta en el universo y por descontado en el ser humano. O sea, una esencia que produce algo, un efecto. En teosofía este principio de Buddhi que estamos tratando hoy lo podemos ver bajo distintos aspectos y lo vamos a ver bajo 4 diferentes aspectos. El primero es como mónada dual, que es el tema que toca hoy. El segundo como la triple mónada. La tercera manera de verlo es como intuición espiritual. Y la cuarta manera es como Kundalini Shakti. Bien, pues el primero de ellos, a ver cómo lo explicamos bajo el punto de vista de la mónada dual. Y estuvimos hablando en la charla anterior sobre Atman y llegamos a comprender que es una presencia no localizada, una presencia universal no personal y no dual, que constituye la base de todo cuanto existe. Sin embargo, cuando se manifiesta en el cosmos, queda velada su naturaleza absoluta e incondicionada. Según el punto de vista teosófico, cuando la realidad primera y última se refleja
en el tiempo y en el espacio, aparece como una dualidad básica, es decir, aparece como conciencia y sustancia, aunque en apariencia distintas, son solo dos aspectos de una misma realidad. Atman, entendido como seidad, se convierte en la fuente de todo tipo de ser y conciencia que se manifiesta en el cosmos. Además, dado que este principio es el único elemento metafísico o sustancia espiritual a partir de la cual se desarrolla todo, también es la base material de todos los planos, incluso el más bajo de ellos, el físico. Quiere decir, cuando estudiamos la manifestación, lo estudiamos con planos y le adjudicamos, pues mira, el plano de Anupadaka, el de Atman, el de Buddhi, el de la mente, el de Kamas, lo dividimos en varios, ¿no? Pero esto es a efectos de estudio. Realmente, cuando se manifiesta, el absoluto se manifiesta en todo. Y Atman existe en el plano físico, y Atman existe en el plano mental, y en el plano astral, y en todos los planos, y en el de la mente también, y en el sí mismo por descontado. No va a reducirse solo a un plano de expresión, se manifiesta en todo. Claro que está que en el plano físico esa manifestación está muy diluida o difícil de percibir, como tú quieras llamarle, porque aquí, si doy un golpe en la mesa me hace daño a la mano, ¿no? Quiero decir que esto no es un espacio vacío para mí, para mis sentidos concretos. En última instancia, todo emana de, o mejor dicho, dentro de, Atman. La diversidad que vemos en el cosmos se genera gradualmente, en un movimiento progresivo ¿de qué? Pues mira, de diferenciación y densificación en el camino de descenso del espíritu en la materia. Es como el camino de ida. Vamos bien por ahí, ¿no? ¿Me comprendéis? Bien. La primera forma en que Atman aparece en el cosmos se denomina Buddhi. La primera forma, ¿eh? Por lo tanto, podemos pensar que Buddhi es un condicionamiento muy sutil del aspecto conciencia de Atman. Podemos pensar eso. Una transformación sutil de su aspecto energía y una diferenciación sutil de su aspecto sustancia. Pero dicho así, se nos plantea un problema y no debemos pensar en Buddhi literalmente como una transformación de Atman, porque Atman es perfecto e inmutable, tal como dijimos, y no puede verse condicionado. En un intento por evitar este error, en teosofía se dice que Buddhi es el vehículo, el Upadhi, de Atman. El sexto principio en el hombre, Buddhi, el alma divina, si bien es un mero soplo en nuestras concepciones, es sin embargo algo material cuando se le compara con el espíritu divino Atman, del cual es el portador o vehículo. Buddhi es el molde de las vestiduras de Atman, pues Atman no es cuerpo alguno, ni forma, ni cosa, y Buddhi es su vehículo solo en sentido figurado. Se puede considerar a Buddhi como el primer principio diferenciado a través del cual la realidad primera y última se refleja en los mundos de la ilusión, en los mundos de la manifestación, en nuestros mundos. Dicho así, es fácil ver cómo puede existir el reflejo Buddhi sin afectar a Atman en su naturaleza absoluta e incondicionada. Es como utilizar un espejo para reflejar la luz del sol e iluminar una habitación oscura. Yo no sé si voy muy rápido, porque os estoy dando mucha información con tan pocas rayas, con tan poca letra escrita. Es muy importante que pongamos la atención plena en cada una de estas cosas, porque después
pues podemos aclarar ideas o dificultades. Podemos decir, en esta analogía, que el espejo es el medio o vehículo por el que se puede llevar el sol a la habitación. Y para quien esté en la habitación, la luz solar y el espejo son inseparables, porque si no hay espejo no hay luz. Sin embargo, desde el punto de vista del sol, el sol, no se ve afectado por el espejo, ni por la habitación oscura. Pero además hay que tener en cuenta que cuando hablamos de múltiples principios, no queremos decir que sean esencialmente diferentes. Todos los principios son la única realidad en sus diversos aspectos. Los dividimos para su estudio, pero todo es uno. Las palabras, en este caso, se quedan cortas y las palabras son insuficientes cuando queremos describir a la realidad. Pues la descripción se centrará en un aspecto único y limitado de la misma, y no la describirá de forma completa. Por lo tanto, no importa cuán buena sea la descripción, ya que será siempre engañosa. Es cierto que si retenemos la imagen de Buddhi como una transformación de Atman, se mantiene la idea de unidad. Pero si entendemos a Buddhi como un reflejo de Atman, el concepto de inmutabilidad de Atman se comprende mejor. Entonces volvamos a la idea de que Atman, en el cosmos manifestado, es inseparable de Buddhi, su vehículo. Pues bien, en la literatura teosófica, a esta pareja se le llama mónada, un término que deriva del griego monas. La palabra mónada deriva del griego y significa unidad, uno. La unidad, lo que ésta sea. Atman, en realidad, no es una unidad, sino el único principio universal, y es simplemente un rayo que utiliza a Buddhi como vehículo. Por lo tanto, en realidad es Buddhi el que es la mónada, la única unidad. Bien, esta mónada dual, Atma-Buddhi, es lo que llamamos la chispa divina o unidad, que emerge de su condición de espiritualidad pura y desciende a la materia para experimentar un proceso de evolución cósmica. Atman, al ser la realidad primera y última, es perfecta en sí misma, más allá de cualquier posibilidad de crecimiento o desarrollo. Lo que evoluciona es su reflejo en Buddhi. Para comprender mejor la idea, utilicemos la analogía del espejo. Y supongamos que tenemos un espejo que refleja la luz del sol que ilumina una habitación. ¿Qué podemos hacer para mejorar la iluminación de la habitación? Si el espejo está sucio o no está totalmente pulido, podemos limpiarlo, pulirlo mejor, y hacer que la luz que entra en la habitación sea más brillante. De la misma manera, cuando hablamos del desarrollo de la mónada, estamos hablando de un cambio en Buddhi, para que pueda reflejar a Atman más plenamente. Y seguro que nos preguntamos en qué consiste el desarrollo de la mónada. ¿Cuál es el objetivo del proceso de evolución? Las respuestas están más allá del alcance de nuestras mentes. Sin embargo, si nos limitamos a considerar la existencia humana, podemos decir que uno de los objetivos principales de la evolución de la mónada es desarrollar la autoconciencia espiritual. Y vamos a estudiar todo este proceso, porque decir que las cosas están más allá de las palabras, que están más allá de cualquier explicación, no nos va a satisfacer. Tenemos que conocerlo.
En nuestra anterior charla vimos que Atman es un principio universal, y en esto estuvimos de acuerdo. Un principio universal más allá de la conciencia, un estado que describimos como, valga el juego de palabras, no conciencia consciente, y ya nos discutimos sobre este tema. Pero ¿qué hay de Buddhi? ¿Hay conciencia a ese nivel? Y Blavatsky afirmó: Buddhi no es nada por sí mismo, sino simplemente la primera diferenciación de la realidad más elevada, y es conciencia en la conciencia universal, pero es no conciencia en este mundo. En este plano de conciencia finita no es ninguna cosa, ya que es conciencia infinita. Eso habrá que retener el concepto de finito e infinito. Así como consideramos a Atman como un rayo del séptimo principio universal, esa realidad absoluta, podemos considerar a Buddhi como un rayo del sexto principio cósmico, llamado alaya o alma universal. Buddhi es la fuente de la conciencia universal, es el principio sensitivo consciente más elevado de nuestro sistema. Por sí mismo es de una naturaleza universal e impersonal. Y cuando Atma Buddhi se expresa en el plano físico, sin la ayuda de los principios sensitivos más complejos de Manas y Kama, aparece como un tipo de conciencia muy básica. Por lo tanto, aunque se puede considerar a Buddhi como la simiente universal de la conciencia, no puede infundir a la mónada ninguna forma de conciencia compleja en los planos inferiores. Y esta es la razón por la que el maestro Kuthumi afirmó: los principios sexto y séptimo, aparte de los demás, constituyen la eterna e imperecedera, pero también inconsciente mónada. Inconsciente mónada. Así que vamos a ver a esta mónada bajo otro punto de vista, ya no dual, sino triple, como la triple mónada. Y un objetivo importante durante esta etapa humana de evolución es desarrollar la autoconciencia espiritual de la mónada dual y divina. Y para lograrlo, el primer paso es asociar esa mónada dual a un principio capaz de generar conciencia individual en los planos inferiores. Y este principio es el de la mente, o manas. Al ser Buddhi la primera diferenciación, el primer rayo es conciencia universal y no podría actuar en cualquier plano, especialmente en el plano terrestre. Y para ser consciente de algo, de alguien, se debe de tener manas, es decir, la conciencia de este plano. La mónada es impersonal y un Dios por sí misma, aunque inconsciente en este plano, ya que separada de su tercer principio manas, a menudo llamado quinto, no puede tener conciencia o percepción de las cosas en este plano terrenal. Y en el mundo manifestado, lo más elevado ve a través del ojo de lo más inferior. En la materia, el espíritu Purusha permanece ciego sin la ayuda de Prakriti, materia, y lo mismo sucede con Atma Buddhi sin manas. Bueno, pues antes de proseguir con el fin de aclarar conceptos, vamos a recordar la diferencia que hay entre conciencia y autoconciencia. Un ser consciente es aquel que es capaz de percibir el entorno donde vive y responder a este. Y en esta definición podremos estar de acuerdo. Minerales, bacterias, plantas, hormigas, perros, seres humanos, todos son conscientes. Sin embargo, no significa que la conciencia de un microorganismo sea igual a la de un animal. Está claro que cuanto más complejo sea el organismo, más desarrollada será su conciencia.
es decir, la capacidad de responder al medio ambiente. Y puesto que Buddhi es un principio universal, todo en el cosmos es, hasta cierto punto, consciente. Ahora bien, la autoconciencia es un caso especial de la conciencia, es decir, es la capacidad de ser consciente de ser, valga esta redundancia, ser consciente de ser, de un individuo, y esta cualidad es esencialmente humana y tiene su origen en el principio de Manas. Básicamente, solo los seres humanos son capaces de reconocerse a sí mismos como una entidad separada de los demás, es decir, ser conscientes de ser conscientes. Lo que podemos llamar conciencia humana tiene su fundamento en Atman, pero como tal se origina en Buddhi más Manas. Estamos ya interactuando tres principios: Atma, Buddhi y Manas. La conciencia por sí misma, tal como se la entiende y explica en la filosofía ocultista, es la cualidad más elevada del principio espiritual sensitivo Atman en nosotros, el alma divina Buddhi y nuestro ego superior Manas. La evolución humana comienza cuando la mónada dual está conectada a Manas. Ahí empieza. Antes de que esto pueda suceder, es necesario construir una forma material lo suficientemente compleja como para poder expresar una mente. Y esto se consigue mediante los esfuerzos de la evolución física, que gradualmente desarrolla organismos cada vez más complejos, desde el reino mineral hasta el humano. Es decir, que se precisa un cuerpo humano. Es el principio de Manas el que actúa como un puente entre lo espiritual y lo físico. Buddhi, el alma espiritual, es solo el vehículo de Atman, tal como hemos dicho. Ni cada uno por separado, ni los dos colectivamente son más útiles para el cuerpo del hombre que la luz del sol y sus rayos para una masa de granito enterrada en la tierra, a menos que la dualidad divina sea asimilada por y reflejada en alguna conciencia. Esta frase deja mucho que pensar, porque yo la primera vez que la leí digo, dale, espérate. Pero mira qué te está diciendo. Que Buddhi, el alma espiritual, es solo un vehículo de Atman. Bien, podemos aceptar. Ni cada uno por separado, ni los dos colectivamente son más útiles para el cuerpo del hombre que la luz del sol y sus rayos para una masa de granito enterrada en la tierra, que no sirve para nada. No, porque si está enterrada no le va a servir para nada. A menos que la dualidad divina sea asimilada por y reflejada en alguna conciencia. Tiene que existir conciencia. Una vez que la evolución física produce un cuerpo humano lo suficientemente desarrollado como para albergar una mente, la mónada dual se conecta a Manas y así comienza la etapa de la evolución intelectual. El quinto principio, Manas, proporciona un centro de autoconciencia en los planos inferiores a través del cual la mónada puede ejercer cierta influencia sobre la personalidad. Y al mismo tiempo, al experimentar la vida de una manera individual y personal, la chispa divina comienza a desarrollar un sentido espiritual de yo. La mónada inmanifestada, como una simple dualidad, permanece pasiva y oculta. La mónada dual, principio séptimo y sexto, tiene que para manifestarse como un logos, convertirse primero en una triada, que son los principios séptimo, sexto y quinto, Atma, Buddhi, Manas. Para despertar en ella, la mónada, para despertar en ella la conciencia latente,
de la individualidad personal se requiere la mónada más los atributos más elevados del quinto principio. Quinto principio es manas. Aquí tenemos los dos lados del proceso que resultan de la conexión entre manas y la mónada dual. Por un lado, la mónada se puede expresar en los planos inferiores por medio de este principio de la mente. Y por otro lado, manas es asimilado por la chispa divina y adquiere un sentido espiritual de individualidad. De todo lo dicho, con tantos nombres y tantos principios, de todo lo dicho se desprende que la mónada dual solo puede conectarse a la mitad superior de manas. Por lo tanto, una parte vital de nuestro trabajo espiritual depende de que despertemos la mente superior. Este es un trabajo muy fuerte. Bueno, hemos visto estos tres principios como encajan: el del Atman, el de Buddhi y el del mana superior. Pero hay un aspecto que le llamamos intuición espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Buddhi por sí mismo, al estar tan cerca de lo absoluto, solo es conciencia latente. Sin embargo, cuando este principio se expresa a través de manas, se convierte en un elemento esencial de la vida espiritual, manifestándose como intuición espiritual. La ideación cósmica enfocada en Buddhi, teniendo como base la experiencia de manas, se manifiesta como una corriente de intuición espiritual. Y vamos a ver lo que queremos decir con intuición espiritual. La palabra intuición se utiliza de diferentes maneras por diferentes filósofos y tradiciones, y podemos entenderla como el poder, como la facultad de alcanzar el conocimiento directo, sin un pensamiento racional ni una inferencia evidente. Es decir, la intuición trae un conocimiento que no pasa a través de los procesos intelectuales, que no pasa a través de la mente. Esta es la razón por la que a veces se asocia con fenómenos como la clarividencia, la premonición o incluso la habitual corazonada. Sin embargo, estas son manifestaciones psíquicas, no espirituales, y no están conectadas con la intuición de la que estamos hablando ahora. Por ejemplo, al hablar del ojo espiritual interno, Blavatsky escribió: la facultad que por medio del mismo, este ojo espiritual, se manifiesta no es la clarividencia como se la comprende generalmente, o sea, el poder ver a distancia, sino más bien la facultad de intuición espiritual, por cuyo medio se puede obtener el conocimiento cierto y directo. Al referirnos a la intuición espiritual, queremos decir una facultad búdica, mediante la cual se puede obtener un conocimiento cierto, un conocimiento que no ofrece dudas, por el cual te dejarías matar y siempre sería aquello. No pasa ni por la mente, tienes una convicción plena de lo que estás viendo o de lo que estás percibiendo, porque la percepción ya no se realiza a través de los órganos de los sentidos, va directa al interior. Este tipo de conocimiento no es posible a través del pensamiento, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con la naturaleza esencial de las cosas. Cada uno de nosotros poseemos esta facultad conocida como intuición, pero son pocos los que saben cómo desarrollarla. Sin embargo, es la única facultad que permite percibir en su verdadera esencia todo cuanto está manifestado. Es un instinto del alma que crece en nosotros en proporción al uso que hagamos de ella y que nos ayuda a percibir y comprender hechos reales y absolutos con mucha más certeza que el simple uso de nuestros sentidos y el ejercicio de nuestra razón. Lo que se denomina sentido común y lógica nos permite ver la apariencia de las cosas, lo que es evidente para todos,
el instinto del que estamos hablando, al ser una proyección de nuestra conciencia perceptiva, una proyección que actúa de lo subjetivo a lo objetivo y no viceversa, despierta en nosotros los sentidos espirituales y el poder de actuar. Buddhi se convierte en el canal a través del cual el conocimiento divino llega al ego. Este sentido interior es independiente de los 5 sentidos físicos y de los poderes intelectuales de la mente. Buddhi trae la iluminación desde el plano subjetivo espiritual hacia el mundo objetivo. Un aspecto importante de todo esto es que el conocimiento obtenido no se basa en la percepción de un objeto por parte de un sujeto que está separado de este, sino que este sentido nos hace sentirnos uno con el universo. Sentimos que somos lo que percibimos. Esto es muy importante porque no hay palabras para describir este estado de percepción. Es cierto, no hay separación cuando percibes esto, también es cierto. Pero las cosas, los objetos, el mundo, este gran teatro en el que vivimos, no se percibe a través de los órganos de los sentidos. Y la percepción es interna, con una fiabilidad inmensurable. Y yo, ¿qué os podría decir? Que no hay palabras que describan esta capacidad. Pero eso es así, ¿eh? No dudéis que esto es así. Este sentido nos hace sentirnos uno con el universo. Sentimos que somos lo que percibimos. Este tipo superior de conocimiento proviene de experimentar una unión con el objeto del conocimiento. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues mira, que si estás percibiendo un pájaro, tú eres ese pájaro. Si estás percibiendo una piedra, tú eres esa piedra. Si estás percibiendo cualquier cosa, tú eres esa cualquier cosa. Porque solo hay unidad ahí. Una unión con el objeto del conocimiento. Y es difícil expresar lo que se siente, muy difícil. Es difícil describir lo que se percibe, puesto que está fuera del alcance del pensamiento concreto. Y nosotros solamente tenemos despierto, ahora y aquí, ese pensamiento concreto. Ahora me diréis cómo podemos transmitirlo o cómo podemos explicar esta idea. Buddhi es uno e indivisible. Es un sentimiento interno, totalmente inexpresable con palabras. Todo se derrumba al intentar explicarlo. No hay nada que pueda hacerlo. Otra percepción relacionada con la conciencia búdica es la aparición de la belleza. Según Blavatsky, este principio es la fuente de todas las bellas inspiraciones del arte, la poesía y la música, los grandes sueños, los grandes destellos de genialidad. Bueno, estamos hablando mucho y solamente nos queda un aspecto por exponer, que es el ver a la moda bajo el sentido de Kundalini o de Shakti. Kundalini es ese fuego serpentino que despierta los chakras, habéis oído muchas veces, pero difícil de conseguir y peligroso de hacer sin un conocimiento pleno. Y Shakti significa poder. Hay un aspecto más de Buddhi que precisamos comentar. Mientras que por el lado de la conciencia, el sexto principio, se manifiesta como intuición espiritual, por el lado de la energía, Buddhi es un poder espiritual femenino, o Shakti, y esta energía está en potencia en la mónada dual. Pero una vez que el sexto principio asimila el aspecto superior de Mana, despierta su poder. Buddhi, el alma espiritual, nuestro sexto principio, está representado en todas partes como femenino, porque es pasivo en la medida en que es meramente el vehículo del séptimo principio, Atman. La energía suprema reside en Buddhi, latente cuando está unida solo a Atman, activa e irresistible cuando está galvanizada por la esencia de Manas, y cuando ninguna de las impurezas de este último se mezcla con esa esencia pura para agobiarla con su naturaleza finita. Blavatsky afirmaba
que en el ocultismo esta energía suprema, proveniente de Buddhi Manas, se identifica con el fuego de fricción, tal como se expresa en los planos espirituales. Y en el sentido metafísico, el fuego por fricción significa la unión entre Buddhi, el sexto principio, y Manas, el quinto, los cuales de este modo se unen y se consolidan. El quinto se funde parcialmente en la mónada y se vuelve parte de ella. El fuego por fricción está relacionado con Kundalini, que se describe como una especie de fuego eléctrico que genera calor cuando hay resistencia a su movimiento, a esa fricción. Y en La Voz del Silencio, Blavatsky conecta claramente la activación de Buddhi con el despertar de Kundalini. Que el ígneo poder se retire al recinto más interno, a la cámara del corazón y morada de la Madre del Mundo. Poder y Madre del Mundo son nombres dados a Kundalini, estos dos nombres, uno de los místicos poderes del yogi, seguramente habremos leído muchas veces, y Buddhi, considerado como principio activo en lugar de pasivo, es una fuerza electroespiritual, una potencia creadora que una vez despertada su actividad puede matar tan fácilmente como puede crear. En uno de sus escritos, Blavatsky nos advirtió que Kundalini, esa fuerza serpentina o en espiral, si es mal utilizada puede matar. Esto no es una exageración. Por eso en La Voz del Silencio podemos leer que para que sea seguro despertar Kundalini, la base de las pasiones y de los deseos, el principio kámico, aquí llamado forma lunar, tiene que ser destruida antes de despertar Kundalini. Antes que el poder místico pueda hacer de ti un dios, la Nu, deberás lograr la facultad de matar tu forma lunar a voluntad. Aunque el activar Buddhi tiene como resultado el despertar del poder ígneo, lo contrario no es necesariamente cierto. Las capas inferiores de Kundalini pueden despertarse por medios artificiales, como respirar o manipular la energía sexual, sin involucrar a Buddhi, y en estos casos tal despertar solo produce efectos psíquicos y muchas veces peligrosos. Buddhi solo se puede activar a medida que la persona trasciende la identificación con los deseos de la naturaleza inferior, física, emocional o intelectual. Cuando se activa el Kundalini búdico, actúa sobre el cerebro y produce cambios apropiados para poder expresar la intuición espiritual de manera regular. La glándula pineal se corresponde con Manas hasta que es tocada por la luz vibrante de Kundalini, que procede de Buddhi y luego se convierte en Buddhi Manas. Cuando Manas se une a Buddhi, o cuando Buddhi y por lo tanto Atman también se centra en Manas, actúa irradiando y enviando un halo de luz, y esto algunas veces se hace visible, sobre todo en el caso de personas muy santas. Los fuegos siempre están en torno a la glándula pineal, pero cuando Kundalini los ilumina, por un breve instante, se ve todo el universo. Cuando este largo proceso de evolución humana llega a su fin, la mónada se convierte en triple. La totalidad de sus principios, Atma, Buddhi y Manas, que al comienzo del viaje evolutivo estaban latentes, ahora están despiertos. La chispa divina se vuelve consciente de sí misma en todos los planos del sistema y está lista para pasar a la siguiente etapa de evolución, que es la evolución de un ser celestial. Bueno, hoy os he dado mucha información sobre principios y seguramente quizá os haya liado un poco toda esta descripción de Atma, Buddhi y Manas.
Pero si entendemos a la manifestación como un proceso total, en que nosotros los vamos a dividir los diferentes planos donde se manifiesta el uno, el absoluto, con nombres distintos, y le vas a dar nombres distintos. Pero eso solamente es a efectos de estudio. El proceso es continuo, está en todas partes. Hay principios, Atma Bodhi Manas, hay aspectos que conceden facultades extraordinarias o no tan extraordinarias, a fin de cuentas es a lo que estamos abocados todos, queramos o no. Antes o después vamos a llegar al final. Que al entremezclarse, al actuar entre sí, dan, bueno, una respuesta coherente a la mente concreta que te dice, hombre, pues lo que me estás diciendo no puedo contradecirlo porque me parece lógico, y me parece lógico que Atma esté en todas partes, que si es tan elevado este principio no pueda en manifestación ni siquiera adoptar un medio para su manifestación y que utilice a Buddhi como su vehículo. Pero claro, para el ser humano esto así, si no tiene la mente, el puente este, nos quedamos cortos, ¿no? Que no vamos a entenderlo. Y Manas, en este sentido, que es, pues, no es todo el plano mental, son los tres subplanos superiores del plano mental, el causal, como si dijésemos. Y bueno, estamos hablando de mente no concreta, más allá de todo proceso racional de la mente. Si estos tres aspectos se conjugan, la idea de yo, sin separación, sí que la puedo percibir. A veces sí, a veces no, quiero decir que quien lo haya trascendido, pues perfecto. Pero que vengo a decir con ello que Atma Bodhi Manas son tres principios actuando juntos que dan sentido a la individualidad, al ego superior, al Dios superior. Y eso es lo que hemos estado hablando toda esta tarde. Y yo quisiera dejarlo aquí y agradeceros vuestra presencia, que es el aliciente de que hagas estos trabajos, ¿no? Porque sí, a veces no hay nadie que te oiga y dice, ¿para qué lo vas a hacer? Pero, y aparte de esto, pues que paséis unas felices fiestas de Navidad. Y nada más. Y aquí lo dejamos. Lo dejamos para... Ahí ahora empezamos lo nuestro.